Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Y bueno, sin perder más tiempo, vamos a hablar en este día. Quiero traer un estudio el cual he titulado La apostasía. ¿Y qué es la apostasía, pastor? A mí nunca me han explicado eso, yo nunca he oído de eso. Pero en este caso te recomiendo que busques allí un diccionario bíblico o puedes poner allí en Google, puedes poner allí qué es la apostasía. Apostasía bíblica, escuche aquí. Y bueno, allí vas a encontrar el significado de esta palabra. De hecho, de repente puedas encontrar variedad de estudios en cuanto a esto. Pero bueno, escucha bien aquí atentamente porque lo primero que te voy a decir es de que por lo menos este estudio, no ha sido sacado del internet, no te lo vas a encontrar allí. Esto tiene una patente la cual nadie puede falsificar. Y no es porque, mira, me río porque en realidad tengo que reírme. Y no me burlo de nadie, Dios lo sabe. Lo que pasa es que cuando digo que tiene una patente que nadie la puede falsificar, me refiero a que este mensaje está sacado de la palabra de Dios. No es mío, ¿ve? Yo simplemente me he metido con él ahí y su palabra. Y entonces, pues yo he tomado las precauciones que hay que tomar para tratar de traerles a ustedes un mensaje lo mejor escudriñado posible. Pero bueno, ¿qué es la apostasía, pastor? Cuando la Biblia habla de apostasía, está hablando de una persona que abandona la verdadera fe cristiana. Y cuando usted estudia este tema, vuelvo y le repito, usted tiene que tener en cuenta esta definición. ¿Por qué? Porque de lo contrario, usted va a empezar a enseñar, usted va a empezar a decir, y aún si usted no es un maestro, a creer lo que usted oye. En otras palabras, querido hermano, cuando hablamos de apostasía cristiana, estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo y después quiere volverse atrás. ¿De qué manera se vuelve atrás, pastor, para que se convierta en un apóstata? Bueno, eso te lo voy a explicar un poco más adelante. Pero lo único que te puedo decir por el momento es de que una persona que no tenga el Espíritu de Dios no puede ser apóstata. No, porque para tú ser un apóstata tienes que haber estado enlistado primero en el ejército de Jesucristo. Tú no puedes desertar, negarlo, irte, salirte sin haber estado primero. Tenemos que hacer una diferencia entre perder la salvación y negarla. Entonces, antes de empezar a desarrollar este tema, yo quiero mostrarle a usted un par de casos que ocurrieron mientras Jesús caminaba allí con sus discípulos para mostrarle esto que le estoy enseñando. Y el primer ejemplo fue el caso de Judas. Le pregunto, ¿fue Judas escogido por Jesús? Pues claro que sí, todos sabemos la respuesta. Ahora, no podemos usar el caso de Judas para decir que Judas fue un apóstata. ¿Por qué? Bueno, ya se los dije. ¿De qué iba a apostastar Judas? ¿De la fe? ¿De la salvación? Mire, de ninguna de las dos. Ahí no existía eso. Y no depende tan solo de que Judas entregó a Jesús. Escucha, porque muchos se agarran de ahí. Judas no fue un apóstata porque entregó a Jesús. Mire, depende de que Judas no era cristiano. No de que si entregó a Jesús o no. No había nacido de nuevo. No era un hijo de Dios. No podía apostatar Judas. Usted no se puede salir sin primero haber estado antes. Y es necesario que usted comprenda esto para que usted pueda comprender esta situación de la apostasía. Ahora, escuche, ejemplo número 2. Usted se recuerda el caso de Pedro. Pedro negó a su Señor 3 veces, pero nuevamente.
cometió Pedro apostasía. Negó la fe, negó la salvación. Claro que no. ¿Cómo la iba a negar si no las tenía? ¿Usted va entendiendo? O sea, cuando hablamos de apostasía bíblica, vuelvo y le repito, estamos hablando después de la cruz, no antes. Escuche bien aquí. Antes de la cruz no existía la apostasía. Ahora, para explicar bien esto de la apostasía, para que usted entienda no solamente cómo es que uno llega a ser un apóstata, sino de que quién es un apóstata. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mire, primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, ¿qué pecado es este el cual no puede ser perdonado? Si la escritura del Señor dice que Cristo los perdona todos. Escuche, muchos dicen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero mire, no puede ser. No, porque los que blasfemaron en contra del Espíritu Santo no eran cristianos. ¿Ve? No habían nacido de nuevo, no eran hijos de Dios. Por eso es que a ellos que no creían en Jesús, ni tampoco iban a creer, escuche, déjeme decirle, es que Jesús les dice que ese pecado no puede ser perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pero mire, usted puede estar seguro de que si ellos, los fariseos, se arrepentían de todo corazón y creían en Jesús como su Mesías, ellos también hubieran recibido la salvación. Pero el problema de ellos era, como les dijo Jesús, yo no soy su padre. Ustedes no fueron enseñados por mi padre allá en el viejo pacto. No, el padre de ustedes es el diablo, no soy yo. Pero bueno, escuche bien aquí, porque ya le dije, todo pecado es perdonado a cualquier hombre, a cualquiera. Pero cuando el apóstol Juan habla aquí en su primera carta de este pecado imperdonable, ¿de qué está hablando él? Si todos los pecados son perdonados. Bueno, el apóstol Pablo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Escuche, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, querido hermano, este es el pecado imperdonable que habla Juan y habla Pablo aquí en este pasaje. Mire, el negar a Jesús. Pastor, pero si niego a Jesús y me arrepiento después, pues entonces vuelve a perdonarme y me salva. Ese es el problema de muchos hermanos que enseñan hoy la palabra del Señor. Que la doctrina está torcida. Y entonces cuando ellos te dicen y te enseñan a ti que si pecaste, el Espíritu sale de ti y vienen otros demonios a tu vida. Mire, es un disparate lo que están diciendo. Ese no es el Evangelio de Jesús. Escuche el Evangelio de Jesús, porque esto no tiene nada que ver con los 4 evangelios. Este es el fallo de los maestros, de aquellos maestros que fueron al instituto, que allá no se enseña el Evangelio de Jesús. Ellos viven y mueren en los escritos del viejo pacto. No, pastores, que allí el nuevo pacto dice que si usted peca, el Espíritu Santo sale de usted y entran los demonios. Bueno, escuche, porque yo quiero mostrarle a usted a qué ellos le llaman nuevo pacto. Vaya un momento conmigo allí. Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y abandonada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y estando o entrando, moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Escuche, porque estos son los maestros que fueron enseñados por el instituto humano, pero no por Dios. Ahora, escuche aquí, querido hermano, ¿de qué está hablando Jesús aquí? ¿De que cuando tú pecas el espíritu sale de ti y entran los demonios? Claro que no. Jesús no está hablando con la iglesia, querido hermano. Está hablando con los fariseos que le decían a él que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Mire, por Satanás. Ellos no eran iglesia. Por consiguiente, no podía salir el Espíritu Santo, ya que ellos no lo tenían, no eran hijos de Dios, no habían nacido de nuevo. ¿Cuántos entienden? Entonces, ¿cómo es que estos maestros te dicen a ti que el Espíritu sale cuando tú pecas? Cogiendo como ejemplo este pasaje. Aparte, mire, para que usted aprenda, querido hermano, no se preocupe si su pastor fue al instituto. Y yo no estoy hablando aquí de los pastores. Dios bendiga a todos los pastores. A todos los pastores que Dios los ha puesto a cuidar de su grey, de su iglesia, de su cuerpo. Mire, es más, a los que se llamaron ellos solos, también los bendigo. Pero escuche, usted que está acostumbrado a usar los evangelios para tirárselo arriba a la iglesia. Como este pasaje, un día le dijeron a mi esposa en una iglesia, una hermana pastora le dijo, y una hermana de la congregación le dijo, no, porque la Biblia dice de que si tú te portas mal, pues entonces el espíritu sale y vienen 7 demonios más malos. El que estaba y 7 más, 8 demonios. Bueno, eso es por no comprender esto que te estoy enseñando yo en el día de hoy. Aunque tu Biblia diga allí entre Malaquía y Mateo, Nuevo Testamento, déjame enseñarte que ese no es el Nuevo Testamento. Por eso es que es el error que hay y el arroz con mango, el sancocho que tienen formado la mayoría de los hermanos que enseñan hoy, que no entienden esto. Y cuando uno trae esta explicación bíblica, pues entonces ellos te tildan de falsos maestros y muchos de ellos te desprecian, hablan de ti, le dicen a los hermanos, ten cuidado con ese pastor que tiene una enseñanza errónea. Claro, para ellos es extraña porque ellos no conocen esto. Ellos lo que conocen es lo que le enseñaron en el instituto, pero no conocen el Evangelio de Jesús. No conocen que los 4 evangelios, es más, mira, no son 4. Es un solo evangelio explicado por 4 personas diferentes. Pues no entienden que eso no es nuevo pacto. Y cuando ellos oyen esto, oye, se escandalizan allí y dicen, escucha lo que dijo el falso maestro. Bueno, escucha aquí, escucha porque estoy hablando con la palabra en la mano. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y dónde fue eso? Escuche, en los evangelios, querido hermano. No le podemos llamar Nuevo Testamento a los 4 evangelios. No. Mira lo que dice el escritor de los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Vete un momento conmigo allí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador, escuche bien aquí, querido hermano, de un mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, corrijo, escucha y apréndetelo de memoria. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido, entre tanto que el testador vive. En otras palabras, querido hermano, el nuevo pacto comienza con la muerte y resurrección de Cristo y no antes. No puedes llamarle allí a los 4 evangelios nuevo pacto. No, estás en un error. Pero bueno, volviendo al pecado imperdonable, como dijo allí Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, 11, volvemos a repetirlo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufriremos, también reinaremos con Él. Pero si le negásemos, Él también nos negará. Mire, el Padre hizo provisión para el pecado. Por eso es que un hijo de Dios no se puede perder por pecar. Cuando tú oyes a los hermanos pastores diciendo, no, porque si viene Jesucristo esta noche y estás en pecado, te queda, ellos no saben lo que están hablando. No, ellos están allá con el viejo pacto, con los 4 evangelios, pero ellos no saben lo que están hablando. Ellos no saben hacer una diferencia entre un pacto y el otro. ¿Dónde dice en la Biblia? Mire, hágale esta prueba. Dígale, ¿dónde dice en la Biblia que un hijo de Dios se queda por pecar? Solamente esa pregunta hágale. Ahora, el Padre no hizo provisión para el que niega a Jesús. Si niegas a Jesús, te pierdes. Y ese es el pecado imperdonable que está hablando el hermano o el apóstol Juan en su primera carta. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. O la pregunta que hacen muchos, que ya la leímos hace un momento atrás. Pastor, pero si me arrepiento otra vez después de haber negado a Jesús, Él me perdona nuevamente. Y ese es el error. Que no le enseñaron a estos hermanos la diferencia que hay entre pecar y negar. Le voy a enseñar yo a través de la palabra de Dios el por qué Jesucristo no te puede volver a perdonar después que tú lo hayas negado. Escucha bien aquí. Hebreos 6:4. Muévete un momento conmigo ahí. Porque es imposible, escucha, no es por si acaso, es imposible que los que una vez fueron iluminados, corrijo, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escuchen, porque aquí está hablando con personas que eran salvas, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Esta palabra aquí, recayeron, no quiere decir de que tú pecaste y ya Jesucristo no te puede perdonar. Si tú te arrepientes de tu pecado, pues entonces no solamente sigues caminando en camino de salvación, sino que precisamente para eso es que Él está intercediendo allí a la diestra del Padre, para que tú no te puedas perder por pecar. Y esto no te da licencia a ir allí a pecar y a hacer lo que te da la gana, no, porque entonces cometes ya lo que dice el apóstol Juan, que cuando tú practicas el pecado, pues entonces pasas a ser un hijo del diablo. Pero vuelvo y te repito el 6. Y recayeron, sea otra vez renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio o a vituperio. No, Jesucristo no puede morir 2 veces. No. Dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada y reciben la bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, dice el escritor de los Hebreos, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Escuche, y si el justo, ¿quién es el justo? Bueno, el justo es de que ya Jesucristo lo había justificado, era una persona salva. ¿Y si retrocede? Ah, entonces ya no me va a agradar, dice el Señor. Por eso es que dice el apóstol Juan que ese es el pecado imperdonable.
imperdonable para los que fueron una vez hijos de Dios y después lo negaron. Esto de negar a Jesús solamente cuenta para los que fueron salvos por él. Otro pasaje, escuche, otro pasaje de apostasía en la Biblia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Escuche, porque estos dos naufragaron, se ahogaron, rechazaron a Jesús, cometieron apostasía. Otro pasaje, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios y espíritus engañadores. Escuche, porque estos que van a apostatar son personas salvas, hijos de Dios, van a apostatar de la fe en Jesús. Pastor, pero el que recibe a Jesús ya no se puede volver atrás. Bueno, aquí dice lo contrario. ¿Por qué usted cree que Pablo le dijo a Timoteo allí en primera de Timoteo 4:16? Ahí mismo en el 4, pero en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué Pablo lo amonesta? Porque Pablo no creía en la doctrina salvo siempre salvo, ni en la doctrina calvinista. No, Pablo sabía muy bien que si tú escuchas una doctrina de error y la sigues, y es una enseñanza que te lleva a negar a Jesús, mira, te pierdes. Escuche bien aquí y déjeme aclarar algo. Hay doctrinas en las cuales nosotros no podemos desechar a nuestro hermano simplemente porque no crea como nosotros. Por ejemplo, si un hermano cree que Jesús levantará a su iglesia antes de la tribulación y el otro cree que sucederá a la mitad y el otro que al final, bueno, eso no nos da lugar a nosotros de desechar al hermano y a decir, este es un falso maestro. No, simplemente es un hermano equivocado o mal enseñado. Mire, Hechos, capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Mira, a la iglesia de vosotros mismos y de vosotros mismos se levantarán hombres. Escuche, de vosotros mismos, está hablando de los mismos cristianos. Se levantarán muchos de ellos que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Escuche, a los demás cristianos dejándose arrastrar por otros cristianos que negaron a Jesús y después quieren arrastrar a los demás. Se dejan usar por su padre, por el diablo, cometiendo apostasía. Miren, un último pasaje y con este vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y este pasaje muchos hermanos dicen que no tiene que ver nada con los salvados, que esto se refiere a personas que nunca fueron cristianos. Pero bueno, vamos a mostrar en el contexto inmediato de este pasaje que no es así. Dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Entre vosotros, ¿de quién está hablando Pedro aquí? ¿Con quién está hablando Pedro aquí? Pues está hablando con la iglesia. Continúa diciendo que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató. ¿De quién está hablando aquí? Escuche, porque esta palabra aquí rescató en el idioma original dice los compró. Mire, a precio de sangre. O sea, que se está refiriendo, está hablando de cristianos
que se van a dejar engañar para después negar a Jesús. Mire, cometer apostasía. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación, a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, y ese es el peligro, por eso es que Pablo amonesta mucho en cuanto a vivir en el espíritu y no en la carne, porque él sabía que nosotros habitamos en este cuerpo de carne cuando dijo en un momento, yo veo una ley en mis miembros que me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Pues entonces, mire, cuando usted le da rienda suelta a su carne, no es que usted cometa un pecado y usted se arrepienta y siga caminando en camino de salvación y que Jesucristo se lo perdone. No, ese no es el problema. El problema es que como a su carne le gusta la pachanga, pues entonces el enemigo lo sabe. Pues él trata de tentarlo donde él sabe que usted va a caer. Él no le dice, oye, mira, fulanito, vete al culto de oración, al culto de ayuno. No, él te dice, mira, no vayas a la iglesia hoy porque mira lo que hay aquí. Tú dices, nada, porque de todas maneras un día no importa. Si de todas maneras yo voy siempre a la iglesia. Bueno, él va a empezar por ahí. Pero como a tu carne le gusta, ella el domingo que viene te va a presentar la misma situación. Y entonces tú vas a ir acumulando allí pecados no arrepentidos. Y entonces se cumple la palabra del Señor. Dice el versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, mira, cristianos, siguiendo la voluntad de su carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Escúchalo, desprecian, niegan el señorío a su Señor Jesucristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir más de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Escuche, porque ya estos, después de negar a Jesús, se cumple lo que dice el último versículo de este capítulo 2, que lo vamos a estar leyendo en un momento. Mire, su estado pasa a ser peor que el primero. Pero muchos dicen, no, pastores, que estos nunca fueron hijos de Dios, por eso se apartaron. Escuche, siga leyendo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Ya no es que pequen, no, sino que ya se sacian, se complacen, lo practican y están bajo el dominio de su padre. Volvieron otra vez a su naturaleza, a ser puerca, a revolcarse en el fango. Continúa diciendo aquí el apóstol Pedro, sudecen o seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Claro, de aquí se basan los hermanos para decirte, fija, son hijos de maldición, nunca fueron hijos. No, volvieron a su estado anterior, por eso es que ahora volvieron a ser hijos de maldición. Versículo 15. Escucha para que usted aprenda a no quedarse con un solo pasaje o versículo para sacarlo fuera de contexto, hacer una doctrina de error y decir o hacer que éste diga lo que usted quiere que diga. No, mire, lea la Biblia siempre dentro de su contexto. Mire, versículo 15. Estos mismos del versículo 14 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado
Escuche, se perdieron, negaron a Jesús y después se volvieron a su vida pasada. Continúa diciendo, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son, hablando de los mismos, fuentes sin agua y nube empujada por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Quiénes son estos fuentes sin agua? Los mismos que negaron a Jesús, se volvieron atrás y entonces ahora están en la misma posición que estaban antes. Nubes sin agua. Escuche bien aquí, querido hermano. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Escuche, porque ya entonces ellos seducen a los que tenían la posición que tenían ellos antes. Y entonces dice el versículo 19, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, dice el versículo 20, clave, hermano, querido hermano, clave para que usted no diga que no eran cristianos. Si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, escuche, cuando aceptaron a Jesús y dejaron de ser puercas y revolcarse en el cielo, en el fango, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose ellos otra vez en ella, son vencidos. Entonces, ¿qué pasa cuando son vencidos? Cuando se enredaron otra vez allá, negaron a Jesús y se volvieron a su vida de antes. Pues entonces dice que entonces cuando eso pasa, el postrer estado de ellos viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber, o mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Escucha, porque fueron justificados por Jesús. Que después de haberlo conocido, volverse atrás de qué? De lo que no eran, de lo que no tenían. No, del santo mandamiento que les fue dado. Eran hijos de Dios. Mire, mi hermano, más claro ni el agua. Estos tres versículos del capítulo 2 de Segunda de Pedro son fulminantes. Versículos 15, 20 y 21. Dejan sin ningún argumento bíblico para aquellos hermanos que enseñan y dicen que estos nunca fueron hijos. No, por eso es que dice en el versículo 22, el apóstol Pedro, para terminar, pues le aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la perra lavada vuelve al fango, al cieno. Claro, volvieron a su propio lugar. Por eso fue que dijo el escritor de los Hebreos, allí en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, escucha, esto de voluntariamente es que si después de haber nosotros recibido a nuestro Señor Jesucristo, haber sido hijo de Dios, pues entonces te vuelves a practicar el pecado, escuche, porque si pecaremos voluntariamente, eso es lo que quiere decir la palabra voluntariamente, practicar el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire, después de haber sido salvo, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque ya te leí de que Jesucristo no puede volver a morir por ti. Es imposible. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Es imposible que pueda volver a morir por ti. Jesucristo murió una sola vez. Si tú lo niegas, pues ya no hay más oportunidad para ti. Tienes que hacer una diferencia entre el pecar y el negar. Dice el versículo 27, el 26, o sea que ya no queda más sacrificio por el pecado. Jesucristo lo hizo una sola vez. 27, sino una horrenda y expectación de juicio y del voz de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esto es lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Una vez que niegas a Jesús, se convierten en adversarios. Escuche,
la analogía que hace aquí el escritor, para que no te quede ninguna duda de que está hablando con personas que fueron salvas, pero cometieron apostasía. Mira, negaron a Jesús. Escuche, sigue diciendo el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Escuche, porque está hablando de personas salvas, querido hermano. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, pastor, pero la Biblia dice que una vez que tú recibes la simiente de Dios, el Espíritu Santo, pues entonces Él no te deja cometer apostasía. El apóstol Juan lo dijo allí, pastor, en primera de Juan 3:9. Bueno, vamos ahí, muévete conmigo un momento ahí. Dice primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero escuche, porque Pedro no está diciendo aquí que por cuanto tú tienes el Espíritu de Dios, la simiente que Dios depositó en ti, ya tú no puedes cometer apostasía. No, eso no es lo que está enseñando Pedro aquí. Juan, discúlpeme. No, cuando usted lee el contexto de lo que está enseñando Juan, es que el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. De eso es que está hablando Juan. Una hermana un día me dijo, no, pastor, es que esos que dice Juan aquí, pues entonces esos nunca fueron salvos. Y entonces me citó allí el capítulo 2, de ahí mismo de la primera carta de Juan, el versículo 19, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Mira, ¿de qué está hablando Juan aquí? De que los que cometen apostasía no eran de nosotros. No, querida hermana, escuche, ya le enseñé al principio de este estudio que la persona que puede cometer apostasía es una persona que tuvo a Jesucristo primero en su corazón, que nació de nuevo. Una persona que no era cristiana no puede cometer apostasía, apréndaselo de memoria. Pues entonces, cuando Juan dice aquí que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, no se está refiriendo a los cristianos. Por eso es que muchos están por allí buscando, ¿no? Que si el anticristo viene de Rusia, que si el anticristo viene del Papa, que si el anticristo viene de Roma. Escucha aquí, el anticristo no puede venir de Roma ni puede ser un papa porque ninguno de ellos han sido salvos. El único que puede cometer apostasía es uno que estuvo enlistado en el ejército de Jesús. En el tiempo de Juan ya estaban los anticristos allá. Pero usted puede estar seguro de que el anticristo va a ser una persona que fue un hijo de Dios primero. Escuche para que usted aprenda, independientemente de que, como dice el Señor Jesús en los evangelios, de que la cizaña iba a crecer junta con el trigo. Por eso es que el apóstol Juan no está hablando aquí de la iglesia, está hablando con la iglesia, pero cuando está hablando de los que salieron de nosotros y se fueron porque no eran de nosotros, para que nosotros sepamos que no todos son de nosotros. Obviamente que no, porque no es de todos la fe. Y entonces, aunque usted lo ve allí en la iglesia con un librito bajo el brazo, una corbatica, bien vestido, hablando muy bonito, gritando mucho, oh, la unción, para allá y para acá, lo ve metido por abajo de la mesa, temblando. Mire, tenga cuidado, porque el diablo tiene su ejército y dice que se viste, mire, como ángel de luz, para engañarlo a usted, porque la cizaña y el trigo van a crecer juntos. De eso es que está hablando el apóstol Juan. De ninguna manera está diciendo de que nosotros pues no viramos atrás
porque nosotros somos los que somos. Nosotros no podemos cometer apostasía. No, él no está hablando de eso. No, ya te mostré con la Biblia, el contexto general de ella, de que sí existe la apostasía y que la apostasía es el negar a Jesús. No te pierdes por pecar y mira, no peques, porque dice allí el mismo escritor de los Hebreos en el capítulo 12, de que la disciplina de Dios, si tú eres un hijo de Dios, pues entonces viene sobre ti, te va a corregir. Y si acaso tú no resistes la disciplina de Dios, aunque seas un hijo de Dios, pues entonces ya Dios te va a tratar como un bastardo. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú no la resistes, tú lo que estás diciendo es, bueno, yo no quiero seguir listado en tu ejército porque es muy duro. Por eso el Señor le dijo a los discípulos que le dijeron, Señor, duras esta palabra, ¿quién podrá seguirte? Y el Señor le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Sí, le tiró la papa caliente arriba de ellos porque el libre albedrío es de ellos. ¿Me entiendes? Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Él dice, yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si tú me quieres abrir, yo entro y ceno contigo. El libre albedrío es tuyo. Eres salvo por gracia, pero si te caes de la gracia, mira, dice el apóstol, que te desliga de Cristo. ¿Viste? Eres salvo por fe, pero si niegas la fe, te pierdes. Bueno, este es el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida. Si quieres comunicarte con nosotros, te repito, mira, puedes hacerlo allí al teléfono de nuestra congregación 352-693-5037. Gracias y paz sean a tu vida.